Buenas tardes, jóvenes, sean bienvenidos. Les agradezco por estar presentes el día de hoy. Mi nombre es Angélica Peña y tengo el gusto de ser la moderadora de este día. A continuación, les leeré unas recomendaciones antes de ingresar a la clase del día de hoy. Recuerden tener dónde anotar, conectarse con dispositivos inteligentes, preferible una tableta o computadora, es más fácil seguir presentaciones. Conectarse 5 minutos antes que inicie la clase o conferencia. Tome nota de lo más importante. Al iniciar, apague su micrófono. Al momento de participar, use el icono de levantar la mano, esperar que se le dé la palabra. Verifique su conexión a Internet. Utilice audífonos si le es posible. Recuerde registrarse. Envíe sus preguntas en la sección de chat en la parte superior de la pantalla. Apague su cámara y su micrófono. Utilice su nombre real al ingresar. También les recuerdo que envíe su fotografía viendo el curso. Las clases se las estaremos enviando por WhatsApp, las clases pregrabadas para que las puedan ir viendo. También comentarles que las clases solo se reciben de lunes a viernes y que los sábados y domingos descansan. El día lunes tendremos clase y el día martes será el cierre del curso. Bueno, jóvenes, esta clase del curso de la agricultura regenerativa en el cual se hablará hoy es acerca de prácticas básicas de la agricultura regenerativa del café. El día de hoy nos dará la cátedra el ingeniero Alex. El ingeniero Alex Caballero es ingeniero agrónomo de la Universidad EARTH de Costa Rica. También está certificado por el ICA en agricultura urbana, periurbana y gestión de los recursos hídricos. Está certificado en taller de calidad de café COFICAM 2 por Instituto Hondureño del Café, el ICAFE, certificado en taller de abonos orgánicos y bioproductos FIA, Fundación Hondureña de Investigación Agrícola. También está certificado en un diplomado en agricultura controlada de la Universidad del EARTH. Tiene un diplomado en formación pedagógica en educación superior en la UOP, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Tiene un certificado en agricultura regenerativa por la plataforma CIT de AP Zamorano. Actualmente está recibiendo el curso del cambio climático de la ONU. Su experiencia es agricultor con experiencia en café, sistemas agroforestales, granos, pastos y forrajes. También es técnico en campo en Fundación Conducafé, dedicado a la asistencia técnica y la transmisión de tecnologías a productores. Es especialista del proyecto Iniciativa por los Jóvenes Caficultores de Nestlé y Fundación Conducafé. Y sin más que agregar, le doy la bienvenida al ingeniero Alex y le cedo la palabra. Muy buenas noches, jóvenes caficultores. Gracias, licenciada Rosa, gracias por la presentación. Para mí es un grato honor y orgullo compartir con ustedes una clase más del proyecto Iniciativa por los Jóvenes en la Caficultura, la cual es una iniciativa de Nestlé ejecutada por la Fundación Conducafé. Y pues siempre nosotros tenemos estos espacios de formación pedagógica para ustedes, estos espacios en los cuales compartimos pequeñas experiencias, compartimos vivencias de lo que hacemos, experiencias en campo, compartimos algunas de las actividades que hacemos con nuestros productores y el seguimiento que constantemente le estamos dando y las investigaciones que también recibimos y compartimos con otras instituciones. Recientemente, para elaborar esta currícula de agricultura regenerativa, recibimos una formación importante, todo el equipo, en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. Estuvimos fundamentando y compartiendo algunas ideas para poner en práctica lo que es la agricultura regenerativa con enfoque en café. Entonces, esta clase viene a ser un resumen de manera muy práctica, de manera bien acertada. Todas las fotografías que tenemos son fotos reales en campo, ya sea en nuestra finca o con productores que son asociados a nosotros y que han estado desarrollando e implementando nuevas técnicas de lo que es agricultura regenerativa. Y bien, los dos objetivos puntuales para esta clase, el primero es conocer prácticas de la agricultura regenerativa. Ustedes el primer día conocieron con la ingeniera Suani lo que es introducción a la agricultura regenerativa, vieron la parte conceptual, cómo se define, cuáles son sus principios, cuáles son sus alcances. Y dentro de esa definición se hablaba de la integración de diferentes componentes de una agricultura holística. No estamos hablando de que venimos a inventar el agua tibia.
no estamos hablando de que venimos con un nuevo tipo de sistema de hacer agricultura, sino que estamos hablando de centrarnos y decirnos ya es momento de hacer lo que tenemos que hacer, momento de que nos caigan las ideas y empecemos a decir, bueno, alto, el cambio climático está avanzando, alto, la agricultura ha sido impactada por ciertos fenómenos como los precios, la migración, etcétera, el costo de los insumos, la mano de obra. Entonces ya que vemos que tenemos todas esas dificultades, identifiquemos el camino, cuál es la ruta que nosotros debemos seguir. Y por eso creo que es importante que nosotros tengamos bien claro lo que vamos a hacer en esta clase. Y como segundo objetivo tenemos identificar acciones para una caficultura sostenible con enfoque en agricultura regenerativa. Ya saben, es una integración de todas las cosas que hemos venido haciendo, de todo lo que hemos venido aprendiendo. No necesariamente venimos a inventar conceptos nuevos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, nosotros siempre hemos hablado de suelos en cafetales, qué condiciones, qué características, tanto físicas, químicas y biológicas, que aquí las vamos a repasar el día de hoy en cuanto al tema de lo que es suelos para cafetales. Ahora, la idea de considerar o tener en cuenta cuál es el mejor tipo de suelo o los mejores suelos que se manejan, hablemos de suelos que son francos, es decir, suelos que tienen diferentes proporciones texturales. Que tienen una buena profundidad, que tienen un buen drenaje, suelos que tienen que son fértiles, hablando de la composición de materia orgánica y de los nutrientes que tienen, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos la herramienta del análisis de suelo. Pero, sin embargo, hay otros tipos de suelos que no son tan favorables para hacer agricultura y específicamente caficultura. Hay suelos que son muy compactos, con arcillas muy pesadas, son poco permeables y restringen lo que es el crecimiento de las raíces. Entonces, en este tipo de suelos el manejo es diferente, ¿verdad? A los tipos de suelos que son francos, que tienen una buena proporción de arena, de arcilla y de limo. Entonces, esas son dos diferencias muy importantes. Ahora, hay suelos que son también bastante sueltos, bastante arenosos, entonces limitan un poco el crecimiento y el sostenimiento de la planta. ¿Por qué? Porque no son capaces de sostener muchos de los nutrientes, entonces fácilmente se lavan o se lixivian esos nutrientes, no quedan retenidos en las arcillas y pues no son muy buenos en el tema de retención de la humedad. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de suelos en cafetales y yo les traigo aquí un ejemplo de dos muy importantes a nivel de las características que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué propiedades o características presentan o a nivel global podemos encontrar los tipos de suelo? Y para eso me remito a un manual que tiene FAO a nivel de clasificación de suelos y propiedades químicas de los suelos. Ahí está el enlace, un documento de FAO 2021, hay una actualización para 2023. Y dentro de esas propiedades tenemos primero lo que son las propiedades químicas. Vamos a activar aquí el puntero. Tenemos propiedades químicas. Dentro de esas propiedades químicas, nosotros tenemos lo que es el pH del suelo, la capacidad de intercambio catiónico, la saturación de las bases, los nutrientes de las plantas que ustedes han escuchado hablar de nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos. Hablamos también de las relaciones que hay de carbono y nitrógeno y hablamos de otras propiedades como salinidad y alcalinidad, que son dos condiciones bastante extremas en algunos suelos, ¿verdad? No muy propiamente. Todos lo hemos visto en todas las zonas. De repente hemos visto en ciertas zonas estas características, pero es muy importante aprender que también existe y cómo se maneja. Tenemos también a nivel de propiedades físicas, tenemos lo que es la textura, la estructura, la densidad, la temperatura y el color, que son cosas que nosotros podemos ver, cosas que podemos medir. Podemos enviar una muestra al laboratorio y podemos pedir que nos saquen cuál es la densidad, que nos saquen cuál es el tipo de textura, estructura que tiene ese suelo. Entonces, nosotros podemos conocer algunas de esas variables que tenemos ahí. Y por otro lado, tenemos la composición o las propiedades biológicas que pueden haber en los suelos. Lo primero, conocer que el suelo es algo vivo. En él habitan una gran cantidad de microorganismos. El ingeniero Myron hablaba acerca de un gran porcentaje de microorganismos que existen en el suelo, ¿verdad? Y que forman parte de todo lo que es la ecología de las especies, la cadena trófica que hay en todo el planeta. Eso es muy importante considerarlo porque en él viven microorganismos tales como virus, bacterias, hongos y también algunos insectos. También viven otro tipo de microorganismos
protozoarios, por ejemplo, que nosotros vamos a encontrar. Y entonces todos estos microorganismos representan y tienen una función importante en el suelo, dependiendo de su alimentación, de su actividad, de su tamaño. Entonces es un sistema que está integrado por vida. Eso es lo que quiero mencionar. Está integrado por vida, entonces ahí hay diferentes interacciones entre estos microorganismos. Ahora, empecemos a hablar ya sobre las propiedades sobre las que el productor puede trabajar o puede incidir de alguna forma. Entonces, entre esas propiedades, hablando de las propiedades químicas, el productor puede tratar de darle un acondicionamiento al suelo. ¿Mediante qué? Primero, haciendo un análisis de suelo. Con el análisis de suelo, él se da un panorama o se da una idea de qué nutrientes hay en deficiencia o en exceso en el suelo y qué otras variables pueden representar un problema. Por ejemplo, la alcalinidad o la toxicidad por algunos elementos como el aluminio, el hierro, que pueden estar provocando altos niveles de acidez en el suelo, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los niveles de materia orgánica, que son muy importantes. Y esa acidez, ¿verdad?, se tiene que saber manejar, porque la mayoría de los cultivos manejan su rango, ¿verdad?, entre rangos de 5,5 a 6,5, casi acercándose a 7. Entonces, esa es la tolerancia que ellos manejan a nivel de pH y acidez, y donde muchos de los nutrientes, en especial los macronutrientes, están disponibles en mayor cantidad para la planta para que ella los pueda tomar y los pueda asimilar. Entre eso, esas tres variables son las que se pueden trabajar. Lo que es análisis de suelo, considerar la acidez muy importante y la fertilidad, nivel de materia orgánica, nutrientes, bases y los niveles óptimos que hay en el suelo. Aquí tenemos unos compañeros, ¿verdad?, que trabajan para el equipo de Fundación Conducafé, midiendo lo que es pH en el suelo, ¿verdad?, y evaluando algunas características de forma visual en el suelo, observando lo que es el color, observando lo que pudiera ser la textura, la estructura del suelo y capacitando a los productores en cómo pueden adoptar esas prácticas de acondicionamiento sobre las propiedades químicas que el productor puede trabajar, ¿verdad?, a nivel de suelo. Por otro lado, también se tiene, ¿verdad?, muy importante, y yo creo que se mencionó siempre, sobre lo que el productor puede trabajar, y todo esto tiene que ver con agricultura regenerativa, porque estamos tratando de utilizar todo en una buena medida, tratando de reducir los fertilizantes en exceso. Eso ya es una práctica de agricultura regenerativa, tratando de regular un poco lo que es la acidez para no evitar pérdidas de fertilización por acidez en el suelo. Entonces, el uso de enmiendas a base de calcio y magnesio, por ejemplo, aquí la Redox 4x4, que tiene óxido de calcio, óxido de magnesio, tiene un poco de silicio. Entonces, actúa sobre el acondicionamiento físico del suelo y mejorando lo que es la disponibilidad de algunos nutrientes. ¿Por qué? Porque reduce lo que es la acidez e incrementa la disponibilidad de algunos nutrientes, en este caso calcio, magnesio, ¿verdad?, que vienen a ser parte de los coloides del suelo, de las arcillas del suelo, a ser componente importante. Y un componente importante en la neutralización de lo que es la acidez. Entonces, tenemos otra práctica muy importante que el productor la puede hacer. En este caso es la aplicación de nutrientes o aplicación de fertilizantes a nivel de los requerimientos del cultivo para nutrir la planta en este caso. Sabemos que todos los cultivos tienen requerimientos específicos. Entonces, para esos requerimientos ya hay cálculos con curvas de absorción de cuántos nutrientes requiere anualmente por hectárea. Por ejemplo, para café, algunos andan en 160 de nitrógeno, kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, anda unos 80 o 60 de fósforo, o anda 100, 120 de potasio, ¿verdad? Entonces, esos son algunos valores, ¿verdad? Eso lo podemos analizar así. Ustedes pueden buscar curvas de absorción de diferentes instituciones que pueden proveerles información, de diferentes laboratorios que han hecho ya estudios de cuánto es la extracción de esos nutrientes que hay por la planta y cuánto es el cálculo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo? Se determina lo que hay en el suelo, se compensa lo que hay en el suelo, se calcula el excedente de fertilizante que es necesario para compensar el mantenimiento de la planta y para agregarle lo que corresponde también la parte de la extracción. ¿Qué es la extracción? Los nutrientes que se van en la cosecha del cultivo. Entonces, ¿cómo se ajusta un buen plan de fertilización? Lo que hay en el suelo, más considerando lo que necesita la planta, ¿verdad?, para hacer sus funciones y para la parte que va en producción.
Y aquí hay algunos ejemplos de algunos elementos, ¿verdad? Que en este caso tienen una funcionalidad propia en la planta, algunos asociados a la parte vegetativa, como el nitrógeno, otros asociados a formación de fruta, maduración. Entonces, cada uno cumple una función. Fuente de ICAFE 2017, hay un manual ahí muy interesante que lo pueden buscar y van a aprender un poco más. Otra práctica que el productor ya la hace generalmente, y si hay algunos que no la hacen y quieren empezar a hacerlo, pueden aprender un poco más acerca de lo que es la aplicación de abonos orgánicos a partir de los subproductos que hay en la finca. En este caso, hay algunos que tienen pulpa de café, pueden elaborar un compost, pueden elaborar un bokashi. Hay algunos que tienen estiércol del ganado, entonces lo pueden aprovechar. Entonces, ese de hecho es uno de los principios de la agricultura regenerativa, integrar la ganadería. Si usted no tiene ganadería, no se preocupe, no va a comprar vacas solo para que le produzcan abono. Pero si ya las tiene y usted ha estado desaprovechando todo este tiempo, lo que es el estiércol del ganado, ahora puede usted aprender a incorporarlo como parte de sus abonos orgánicos. Puede colectar microorganismos de montaña en las zonas donde se puede, ¿verdad? Y pueden empezar a trabajar con abonos orgánicos para poder aprovechar lo que hay en su finca. Eso es muy importante. Y ahora, ¿cómo hay que aprovechar y cómo hay que dirigir ese tipo de aplicaciones de fertilizantes o de abonos orgánicos? Bueno, eso va directamente, ¿verdad? Lo llevamos a campo una vez que ha pasado un proceso de descomposición o degradación de la materia orgánica. Algunos me preguntan, bueno, ¿y se puede aplicar la pulpa de café directamente después de que la despulpamos? ¿La podemos tirar en la finca? Yo les he dicho sí, sí lo pueden hacer, pero va a haber muerte de raíces. ¿Por qué? Porque se va a calentar ese material y le va a quemar la raíz del café. O sea, evidentemente usted lo puede hacer. Las consecuencias o el aprovechamiento no va a ser el mismo. Y algunos insisten que sí, lo hemos hecho, lo hemos probado, que sí, se puede hacer, pero no es tan funcional, no es tan práctico y quizá usted está perdiendo gran potencial de ese material orgánico. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Aprendamos a manejar lo que se conoce como abonos orgánicos. ¿Por qué? Porque hay que llevar ese material orgánico que viene fresco, él va a ganar temperatura, ahí hay muchos microorganismos que están trabajando, están respirando, están generando calor, están consumiendo el nitrógeno que hay ahí, están aprovechando el carbono e incorporándolo a su biomasa. Entonces, esos microorganismos están como comiéndose ese material. Se están comiendo ese material y finalmente lo están degradando. Entonces, cuando ese material gana esas temperaturas, si usted ese material lo lleva a campo así, eso, sobre todo en el café pequeño, esas altas temperaturas ahí le van a molestar la raíz. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Pasar por ese proceso de compostaje o degradación de ese material. Usted puede acumularlo en pequeñas pilas o montículos y estarle dando volteos. Le agrega agua, le puede agregar microorganismos de montaña, le puede agregar levaduras. Entonces, con eso usted está enriqueciendo el material. Hay otros productores que son muy proactivos. En mi casa, yo con mi papá hemos estado trabajando lo que es compost, le agregamos, no solo le agregamos eso, sino que también le ponemos estiércol de ganado, le ponemos de la rastrojo de la cosecha de frijol, le ponemos rastrojo de la cosecha del maíz, le ponemos levadura y le ponemos incluso melaza. ¿Por qué hacemos esto? Porque al enriquecer más ese abono orgánico, cuando usted lo lleve a campo, entonces usted va a llevar mejor alimento a los microorganismos que están en el suelo. ¿Para qué sirve, por ejemplo, agregar melaza? Le agregamos melaza para que los microorganismos puedan aprovechar y tengan más energía, tengan más azúcares para poder hacer la actividad metabólica de degradar esa materia orgánica. Y una vez que está degradado, generalmente depende de qué tipo de material estemos utilizando, esto puede tardar entre 3 a 6 meses. No es una fórmula o una receta de cocina. Que si usted tiene pulpa de café, no es que en un mes ya lo va a tener listo. Que si usted tiene estiércol de ganado o de caballo, por ejemplo, no es que en una semana o un mes lo va a tener, sino que por lo menos 2 a 3 o 4 meses, y dependiendo de la cantidad de material que usted tiene, usted lo va a estar dando algunos volteos, que eso se llama aireación, le va a estar agregando agua y lo puede ir enriqueciendo hasta con hojarasca o con residuos de poda de la misma finca, y ahí ir incrementando el volumen. Porque generalmente este tipo de abonos orgánicos, si usted ingresa un 100%, digamos, una tonelada, unos 1000 kilogramos o unos 22 sacos, por ejemplo, de material orgánico inicial, esto solo le va a quedar la mitad o un poco menos,
porque mucho se va a perder en el aire y muchos de los microorganismos lo van a aprovechar en su estructura. Bueno, me detuve bastante ahí porque es una práctica que hay que integrarla, es una práctica que ya se hace, pero que lo debemos tomar en cuenta como algo que es parte ya de la agricultura regenerativa, ¿verdad? Y que es un componente importante, porque ya les hablaron ustedes en las clases anteriores, el ingeniero Myron y el ingeniero Julio, de la importancia del suelo y de alimentar el suelo y de asimilar el carbono en el suelo como un sumidero. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a tratar de luchar contra el cambio climático. Ese dióxido de carbono que está en la atmósfera, vamos a tratar de capturarlo en forma de biomasa a través de las plantas y vamos a tratar de emitir menos dióxido de carbono por la acción de los fertilizantes, buscando alternativas de relación costo. Sabemos cuánto cuesta el fertilizante actualmente y cómo ha subido debido a diferentes causas como transporte, como un mundo post pandemia, como una guerra que aún se encuentra latente. Entonces sabemos que hay que buscar alternativas y esas buenas alternativas que son parte de la agricultura regenerativa las podemos llevar a campo y podemos potencializar ya lo que estamos haciendo. Eso es muy importante. Y esta es otra práctica que va de la mano y que debe ser muy fuerte en lo que es la agricultura regenerativa y es la integración de los sistemas agroforestales. Como un principio importante de la agricultura regenerativa es la diversificación de los sistemas productivos. ¿Y por qué diversificación de un sistema productivo? Bueno, antiguamente, hace 20 o 30 años o más, los productores de café solo eran productores de café y tenían mucho café a pleno sol. Entonces vimos que a pesar de los esfuerzos que ellos hicieron en su momento y que hoy en día se siguen haciendo, hemos visto que la actividad ha sido un poco insostenible. Entonces, al ser un poco insostenible, hay que combinarla con diferentes estrategias que me orienten a hacer una caficultura que se conoce hoy por hoy como caficultura sostenible. ¿Y por qué sostenible? Sostenible porque debe de trascender en el tiempo. Tenemos datos e información de algunos productores que manejan el cultivo de café a pleno sol y hemos visto que a temprana edad, a 8 o 9 años, ya los cafetales están agotados. ¿Por qué? Porque tenemos temperaturas más altas, tenemos meses más largos de sequía. Ahorita, a través del Sistema Alerta Nacional de Honduras, se emitieron algunos boletines que este fenómeno, ¿verdad?, climático que tenemos actual de sequía, cuando en otros años ya empiezan las lluvias en mayo o a finales de mayo o iniciando junio, en este momento no será así. Esto se va a alargar un poco más la sequía, entonces nosotros debemos estar informados. Entonces, con todos esos cambios, debemos de adaptarnos a una agricultura más sostenible, una agricultura de respuesta. ¿Y a qué nos referimos con agricultura de respuesta? Una agricultura que esté preparada para poder enfrentar los cambios del hoy por hoy. Y esos cambios afectan directamente a los productores y a todos los que no somos, y a todos los que no estamos produciendo en la actividad, a los que somos consumidores, a los que trabajamos de cerca con los productores. Entonces, a todos nos afecta esto, porque ustedes vieron en los meses anteriores que que el precio de algunos alimentos estuvo muy elevado, por ejemplo, el consumo del huevo. El huevo de gallina. Entonces, estuvo afectado, ¿verdad?, en este caso, por los altos precios del concentrado. Entonces, el alto precio del concentrado afectó al productor de huevos. Entonces, el productor de huevos se le incrementaron los costos y entonces él subió el precio al consumidor. Entonces, como sea que nosotros lo veamos, esto nos afecta a todos de manera directa o indirectamente. Entonces, estos esfuerzos de integración de sistemas agroforestales involucran que nosotros podamos tener el componente principal, que en este caso sería el cultivo de café, que tengamos el componente de servicio, que sería, por ejemplo, un árbol que fije nitrógeno y que sirva de sombra, el componente perenne, que en este caso sería, podríamos tener árboles maderables a futuro, podríamos tener el componente de sombra temporal, que sería las musáceas, el plátano, por ejemplo, el banano, y podríamos tener cultivos de ciclo corto integrados en un mismo sistema. Estaríamos hablando de cultivos de hortalizas, estaríamos hablando de cultivos de granos, ya sea maíz, ya sea frijol. Entonces, podemos integrar varias cosas. El fin es de que cambiemos de ese sistema, ¿verdad?, que les hablaba yo hace 20 o 30 años, decía el cafetalero, soy cafetalero, y el ganadero decía, soy ganadero. Hoy no, hoy hay que hacer un mix y hay que combinar todas esas estrategias para que podamos llegar a una agricultura más sostenible. Tenemos condiciones encontradas a nivel de suelo, como por ejemplo en este caso, condiciones de alcalinidad. Lo muestramos este suelo y tenía un pH arriba de 7, tenía altos niveles de calcio, altos niveles de magnesio.
un bajo contenido de materia orgánica menor al 2%, cuando los niveles deberían andar en al menos en un 3-4% de materia orgánica. El suelo estaba completamente descubierto, un cultivo a pleno sol muy agotado. Ustedes pueden ver aquí las hojas del café, color amarillo, ¿verdad? Quiere decir que empieza a presentar ya deficiencias, bajo suministro y disponibilidad de nutrientes. ¿Por qué? Porque está limitado por el pH y erosión por el agua y el viento. Si vemos la capa superficial del suelo, vemos que está descubierto. Entonces, al estar descubierto, sufre más problemas de erosión. Entonces, con la agricultura regenerativa, lo que queremos es que esto no suceda, que esto no pase, y es una condición encontrada en suelos de cafetales aquí en Honduras, en algunas zonas. Tenemos el lado contrario, ¿verdad? Que cuando tenemos alta acidez en el suelo, un pH que está abajo de 7, hay altos niveles de aluminio, hay altos niveles de hierro, podemos ver en color rojo, un suelo un poco diferente al otro. Vemos que tiene bajo contenido de materia orgánica, también una capa superficial prácticamente es expuesta al sol, expuesta a la erosión por viento y por agua, y también una baja disponibilidad de algunos nutrientes. Entonces, otro tipo de condición negativa, porque aquí les mostramos las dos caras de la moneda, perdón, la negativo, lo que no deberían hacer, y lo positivo que sí deberían hacer. Entonces, aquí tenemos un ejemplo negativo a nivel de una mala práctica. Entonces, esta mala práctica es el mal uso de herbicidas. En este caso, estar usando sostenidamente en el tiempo y en varias ocasiones en el año, incluso en cosecha, uso de herbicidas. Entonces, ¿qué propicia el mal uso de herbicidas? O no usarlo racionalmente propicia condiciones que el suelo esté desprotegido, que de alguna forma a través de las raíces del cultivo el herbicida sea absorbido y esto finalmente llegue al fruto y provoque problemas fisiológicos en la planta, ¿no? Entonces, plantas afectadas por herbicidas pueden pasar muchos años, especialmente los herbicidas sistémicos, se traslocan a través de la parte de la planta y pues se mantiene ahí. Entonces, esto provocaría, ¿verdad?, una toxicidad en lo que es el cultivo. Entonces, pero enfocarnos principalmente en el suelo. El uso desmedido del herbicida puede provocar estas condiciones, pero el buen uso del herbicida, tanto en aplicación, es decir, utilizando el equipo de protección personal, la dosis adecuada, en las horas adecuadas, el tipo de boquilla y equipo y bomba de mochila bien calibrado, puede conducir a que sean los productos químicos, en este caso herbicidas, una herramienta para el productor. Porque si el productor tiene una especie de una planta, de un arbense o de una maleza que se ha poblado en su cafetal y él la quiere eliminar, y es una plaga que tiene un café pequeño o un café mediano y ya se lo está comiendo la maleza, digo comiendo porque puede estar a la par y le puede estar compitiendo por nutrientes, entonces el productor puede hacer uso de su herbicida en esa ocasión, pero después empezar a aplicar un manejo integrado de malezas en su cafetal. Entonces, ¿cuál sería ese manejo integrado? Bueno, la próxima vez, antes de que toda la maleza se poble, él estar haciendo chapias, puede ser una chapia manual o mecanizada, y poder estar manejando esa parte. Puede manejar un poco lo que es la sombra, el cultivo de café es amigable con la sombra. Puede utilizar, ¿verdad? Y evitar estrategias como, por ejemplo, chapear en verano, evitaría, ¿verdad?, que las plantas o las malezas se sobrepoblen o crezcan más de lo normal. ¿Por qué? Porque si no hay agua en el suelo, esas llamadas malezas, que en algún punto pueden ser buenazas o arbences, están cubriendo el suelo, pero lo que puede hacer es una chapia no tan baja, solo para rebajar, y luego lo puede mantener así. En algún punto, ¿verdad?, el productor va a tener que aprender a adaptarse, y vamos a tener todos que aprender a adaptarnos a que hay actividades que siempre hay que hacerlas de manera recurrente si queremos evitar ir a los excesos. Ahora, otro tipo de propiedades sobre las que el productor puede trabajar, hablando de propiedades físicas, él puede trabajar a nivel de lo que es estructura, la porosidad y la permeabilidad del suelo perfectamente. Puede trabajar en reducir la erosión y en mantener la fertilidad. Entonces aquí vemos un productor que está tratando de aplicar estrategias, productor de los que trabajan con nosotros. Él tiene una buena idea en relación a lo que es la agroforestería, cómo poderla integrar de una manera muy amigable. Aquí tiene él su plantita que la está manejando, tiene muchas más plantas
para poder ponerle sombra al café. Si ustedes ven, parece que está un poquito desprotegido, pero él ya le está poniendo sombra al café, ya le está poniendo árboles o especies forestales, ¿verdad? Que le van a servir para proteger su cultivo y proteger el suelo. Entonces, estas condiciones que tenemos aquí a nivel de suelo son suelos de cafetales, ¿verdad? Aquí han sido afectados por uso irracional de lo que son los herbicidas, no manejar bien el tema de los herbicidas. Esto genera una lama verde, como lo pueden ver ustedes, que esto hace infértil un suelo. A nivel de también la estructura del suelo, se ve como un suelo bien compactado, bien pedregoso, como parece que no le han hecho una aplicación de materia orgánica, parece que está expuesto a pleno sol, parece que tiene grandes cantidades de escorrentía provocadas por erosión de la lluvia, ¿verdad? Cuando caen esos tremendos eventos de lluvia y el agua pasa por encima del suelo y lo lava, parece que lo tiene así. Entonces, evitemos esto, ¿verdad? No queremos llegar a este punto, a perder la fertilidad en nuestro suelo y a provocar grandes daños. Entonces, los sistemas tradicionales de los que les hablaba el ingeniero Julio en la clase anterior se ven algo así. Sistemas que no tienen sombra, que no tienen cobertura de suelo, que lo máximo que algunos productores hacen es hacer siembra a curvas a nivel. En esta foto lo podemos ver, ellos hacen curvas a nivel, pero sin embargo tenemos algunos impactos de mantener el cultivo así con el suelo descubierto, ¿verdad? Hay una pérdida en la fertilidad del suelo y tarda muchos años en recuperar de 1 a 2 centímetros de suelo, ¿verdad? La capa trabajable o la capa arable del suelo se pierde muy fácilmente, sobre todo en zonas con pendiente, ¿verdad? Recordemos que estos suelos anteriormente lo que había era una vegetación, había un bosque, había un área en la que no se cultivaba, en la que no había intervención del ser humano. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí se eliminó toda la vegetación y se introdujo el cultivo de café. Entonces, al hacerlo así, genera una mala práctica. Podemos ver, ¿verdad? En esta foto aquí a la derecha, que alguien utilizó herbicida bastante agresivo en un momento, ¿verdad? Específico, y pues ya después hubo erosión y es una mala práctica, ¿verdad? En este caso. Tenemos otra mala práctica que es el abuso en el uso de herbicidas. Esta foto me la compartió el ingeniero Cristian Bueso de Ciguatepeque y creo que, pues, ¿qué más? La evidencia ahí está en el abuso de algunos herbicidas. Como les dije, es una herramienta muy importante en un momento oportuno. Todos los agroquímicos, no voy a satanizarlos ni a decir que es lo peor del mundo, porque de alguna forma la parte de los agroquímicos vienen como consecuencia, ¿verdad? De lo que hablábamos en la clase inicial, creo que lo mencionó la ingeniera Suani, hablaba del crecimiento de la población, entonces fue necesario adaptar una agricultura que pudiera proveer y dispensar toda esa comida que necesitaban las personas, ¿verdad? Y que necesitamos hoy en día. Entonces, en la medida que nosotros podamos aprender a ser racionales con el uso de agroquímicos, a usarlos en los momentos oportunos, aplicar prácticas culturales como la buena chapia, aplicar el trabajo incluso mecanizado a nivel de motobañas, por ejemplo, o chapeadoras que pueden ayudar a rebajar un poco la maleza, a aplicar las coberturas con la sombra regulada, ¿verdad? Que no afecte y no limite la producción, a utilizar buenas variedades de café más productivas. Entonces vamos a irnos adaptando a una caficultura más sostenible y con enfoque de agricultura regenerativa. Y bueno, de hecho, esto va de acorde a las certificaciones también y es algo que me gusta mencionar a veces. Es que las certificaciones hoy en día están siendo un poco más estrictas con el uso y con la exigencia que tienen los consumidores. Los consumidores allá donde llegan los productos agrícolas, tanto café y otros cultivos, ¿verdad? Están empezando a pensar, bueno, ¿y este café cómo se produjo? ¿Se produjo de una manera sostenible o cómo se produjo? Entonces ellos están tratando a manera de pues implementar el tema de certificaciones, regular un poco más y manejar productos más sanos, más limpios. Lo relacionan con esa idea, con productos que estén libres de plaguicidas o con productos que tengan registro del buen uso de los plaguicidas. Entonces, no está de más mencionarlo, que es una realidad hoy por hoy. Entonces, ¿qué métodos de control de maleza nosotros podemos tener a la mano? En primer lugar, tenemos lo que es la prevención de la infestación. Tenemos que estar pendientes de manejar, en este caso, lo que yo les decía, estar muy pendientes de que no se vayan a propagar las malezas y vayan a competir con el cultivo. Hay que hacer prácticas en el cultivo, como rebajar lo que es la maleza, mantenerla ahí,
estar siempre aplicando las buenas prácticas como el encalado, como manejo de tejidos, como el manejo de sombra. Todas son prácticas que van dentro de la agricultura regenerativa. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta que les presento? Es una herramienta que incluso los va a hacer adelgazar y bajar de peso. El machete, el uso de herramientas manuales, ¿verdad? El asadón se ha restringido un poco más por el tema de que el asadón labra mucho la tierra. Entonces, volvemos a lo mismo. Deja el suelo descubierto, provoca erosión cuando vienen esos grandes eventos de lluvia. Entonces, el asadón, hay gente que lo utiliza bien, solo va rebajando la maleza alrededor del cultivo y eso está bien porque no vamos alterando mucha área del suelo. Entonces, está bien si lo utiliza racionalmente. Pero si usted lo va utilizando y como que es una piocha o un pico y usted va escarbando el suelo, usted está disturbando esa condición de suelo. Entonces mejor no lo haga. Si no lo maneja bien el tema del suelo o su zona es con mucha pendiente, mejor no lo utilice porque va a provocar una erosión ahí en el suelo. Mejor vámonos con machete y vamos aprendiendo otras prácticas que ya como toguadaña en algunas zonas donde no hay mucha piedra, ni hay mucho palo, no hay muchas raíces, se pueden utilizar muy bien lo que son las motoguadañas, y algunos les dicen chapeadoras también, mecánicas, entonces las pueden utilizar y pueden ir rebajando lo que es la maleza. Ahora, otro tipo de obra de conservación a nivel de considerar el suelo, y yo sé que ayer hablaron bastante de esto, es las acequias a desnivel, ¿verdad? Para evacuar un poco el agua y para ayudar a infiltrar un poco el agua. Entonces, hay zonas con pendiente que el agua viene con mucha fuerza y se va por la capa superficial, se va el agua y se va por escorrentía. Entonces, ¿qué provocaría eso, verdad? Que muchos de los nutrientes se laven. Entonces, ¿qué hacen algunos productores? Diseñan zanjas contrarias a la pendiente, ¿verdad? Para tratar de reducir la velocidad del agua y para tratar de infiltrar un poco de esa agua en el mismo terreno, que esto ayudaría a mejorar lo que es la infiltración de esa agua y reduciría mucho lo que es la erosión. Este es un productor en la zona de Jarada, Comayagua, ¿verdad? Él está trabajando con nosotros y está aplicando muchas de estas estrategias de lo que es la agricultura regenerativa, ¿verdad? Que como yo les dije, no es algo que digan, esto es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad es como quien dice un estate quieto, un stop, un alto, que nos viene a decir, ya, cambiemos. Pues por eso empezó con la clase de liderazgo y poder decirle a la gente que ya empecemos a integrar todo lo que hacemos, ya lo hemos hecho de forma aislada, pero sabemos que ahora hay que esquematizarlo y tenerlo en cuenta cómo lo vamos a implementar, ¿verdad? Porque una cosa puede ser decir, sí, todo bonito, tenemos la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, tenemos varios tipos de agricultura, pero centrémonos en una agricultura que sea práctica y que sea para el productor, y esto es la agricultura regenerativa. Pronto vamos a tener un curso más completo, este es un curso corto de 7 horas, vamos a tener un curso integral y lo voy a mencionar ahorita y al final también para que estén al pendiente. Este curso va a tratar de la parte del manejo agronómico del cultivo del café, no necesariamente solo agricultura regenerativa, sí, enfoque agricultura regenerativa, pero le vamos a incluir todo lo que es la parte de plagas, enfermedades del café, le vamos a incluir lo que es la parte de nutrición, análisis de suelo, vamos a tener muchas horas clases. Se transmite de 2 a 3 p.m. y de 6 a 7 p.m. Tenemos 2 horarios. Ustedes pueden estar al pendiente de esas clases para la próxima semana. Vamos a lanzar la convocatoria. Empezaremos el 5 de junio, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, esta es otra práctica también de agricultura regenerativa y agricultura de conservación, lo que es el uso de terrazas continuas y terrazas individuales que se hacen para que el cultivo del café esté bien acondicionado y pues lo que les hablaba, el tema de la erosión, el tema de mantener la fertilidad en un solo lugar. Hay productores que lo hacen para cada planta de café. Si ustedes se fijan, lo que se trata de hacer es un corte para tratar de dejar el café como que un poco más nivelado y evitar, ¿verdad?, que con la acción del viento y con la acción del agua que viene a gran velocidad provoque que haya un lavado del suelo y por consiguiente una pérdida de los nutrientes del cultivo. Entonces, ¿qué acciones tenemos que integrar? ¿Qué acciones tenemos que integrar en la caficultura para llegar a una caficultura regenerativa, una caficultura sostenible? Tenemos que implementar las obras de conservación de suelo, tenemos que integrar lo que es las herramientas que tenemos a la mano, utilizar los recursos que tenemos locales. Muy importante, si yo voy a hacer abono orgánico
y yo tengo en mi finca estiércol de ganado, no voy a comprar gallinaza o pollinaza que está en otra finca y que tengo que movilizar, tengo que gastar combustible, tengo que gastar tiempo, mano de obra y dinero para traer eso de allá. Si yo tengo ya mi recurso aquí, que sería, por ejemplo, la pulpa de café, sería el estiércol de ganado. Entonces, integrar eso que tenemos y empezar a aprovechar la tierra. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con tener entre hilera y hilera de café, tener el suelo descubierto y desprotegido? A los productores de café, yo soy productor de café y también trabajo en ganadería con mi papá. Entonces, yo como productor de café a veces me ilusiono y miro, ay, qué bonito, veo la finca limpita, la veo así, pero cuando hemos recién chapeado, cuando hemos, días después que hemos aplicado un herbicida, porque lo hacemos y no vamos a mentir aquí, muchos productores hemos aplicado herbicidas, muchos productores hemos trabajado agricultura convencional y no lo vamos a satanizar, no vamos a decir que es un pecado, no lo vamos a decir, vamos a decir que hemos hecho eso por necesidad, porque necesitamos resolver y atacar una plaga, pero muchos hemos visto y somos felices viendo que el suelo está descubierto, pero no es lo correcto. O sea, aprovechemos ese espacio que la mayor parte del año el suelo no esté descubierto, y entonces aquí viene lo que es el uso de coberturas. Pueden ser coberturas con hoja seca, pueden ser coberturas aplicando materia orgánica, puede ser con cultivos de cobertura, que el ingeniero Julio y el ingeniero Myron le hablaron de algunos tipos de semillas que se pueden utilizar, como la canavalia, la crotalaria, el mismo frijol de abono, que lo pueden utilizar para hacer siembras de esas leguminosas en las áreas donde el suelo esté descubierto, luego se puede chapear e incorporar como un abono. Pero si lo queremos ver a nivel productivo, bueno, podemos hacer un cultivo de frijol, podemos hacer cultivos de hortalizas, podemos sembrar maderables, podemos sembrar frutales a fin de que la tierra no esté descubierta, a fin de que el suelo no esté desprotegido y a fin de que la mayor parte del año aseguremos raíces vivas en el suelo. ¿Por qué raíces vivas? Porque esas raíces vivas le van a dar un sostén al suelo, lo van a sostener, lo van a tener así, como quien dice, amarradito. Y teniéndolo amarradito, cuando vengan los grandes eventos de lluvia, no se va a lavar. Eso es el mensaje que yo les traigo. Tenemos, ¿verdad?, otro componente dentro de las propiedades que hablábamos al principio, que es los aportes a la biología y a la microbiología del suelo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le aportamos materia orgánica al suelo, le estamos añadiendo, le estamos dando un plus, un agregado. Entonces, la materia orgánica es la responsable de esos cambios físicos que particularmente actúan sobre la estructura, sobre la porosidad, la permeabilidad. ¿Por qué? Porque son agregados del suelo, ¿verdad? Son agregados que vienen a mejorar esa estructuración del suelo. Entonces, esos efectos de la materia orgánica sobre las propiedades físicas y sobre, evidentemente, las propiedades biológicas se debe principalmente a la actividad que realizan esos microorganismos que están presentes en la materia orgánica. Son poblaciones de seres diminutos, seres pequeñitos que están ahí trabajando por nosotros, y entonces hay muchos de estos que son benéficos y son asociados a cierto tipo de plantas, a las plantas que fijan nitrógeno, a las leguminosas. Entre ellos tenemos algunos como Rhizobium, Pseudomonas, tenemos otros biológicos que son muy importantes, son hongos y son bacterias, ¿verdad? Que principalmente sirven para acelerar la parte de descomposición de la materia orgánica y generar asimilados en el suelo, ¿verdad? Muchos de estos cumplen la función de solubilizadores de nutrientes en el suelo, ¿verdad? Que es que ellos se comen como eso que la planta no puede tomar y luego se lo ponen disponible para que ella lo pueda tomar. Tenemos, por ejemplo, Trichoderma, Azospirillum, Azotobacter, Rhodococcus, Bacillus, tenemos Burkholderia, Enterobacter, entre otras especies de Streptomyces y micorrizas que sirven para beneficiar y hacen como una especie de asociación y alianza en el suelo, ¿verdad? Y empiezan a aprovechar. Entonces, no todo lo que hay en el suelo es malo. De repente, cuando nosotros aplicamos cierto tipo de plaguicidas para eliminar lo que hay en el suelo, decimos, bueno, vamos a curar este suelo, vamos a curar este sustrato para llenar bolsa. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos y aplicamos un fungicida que elimina todos los hongos que hay ahí en el suelo. Por desgracia, cuando hacemos esa práctica, se van los buenos y se van los malos, ¿verdad? Hay suelos, ¿verdad?, en los que hay más malos que buenos. Entonces es necesario hacer esa práctica, ¿verdad? O si nosotros definitivamente no trabajamos con biológicos, hay que hacer esa práctica y lo hacemos. Y muchos lo hemos hecho, incluso en vivero hemos curado germinadores, hemos curado bolsa para vivero, hemos curado sustrato
para eliminar esos hongos ahí, pero no vamos a combinar las dos cosas. Si vamos a trabajar con algunos hongos benéficos, vamos a trabajar con esos hongos benéficos, vamos a curar el sustrato. Por ejemplo, uno de los que más se usan es tricoderma, porque tricoderma tiene una acción importante de asocio con las raíces de la planta y la protege y la ayuda a que tome bien los nutrientes. Entonces, si vamos a trabajar con tricoderma, con hongos, lo aplicamos bien en el suelo y que eso trabaje, que eso funcione ahí. Pero no vamos a aplicar tricoderma y luego venimos con un producto, con un fungicida para asegurarme que eliminé todo lo malo. No, eso no es así. O sea, si usted empieza a trabajar biológicos, empiece a trabajar con biológicos, haga las pruebas, vea, puede hacerlo a pequeña escala, puede utilizar algunos microorganismos benéficos y irlos reproduciendo, algunos microorganismos de montaña, ¿verdad? Como se les menciona. Aquí hay un producto biológico, ¿verdad? Que recientemente lo vimos en Zamorano. Este es Heterorhabditis, sobre control de lo que es gallina ciega o Filófaga sp. Tenemos el Heterorhabditis bacteriófora, que es un hongo, ¿verdad? En este caso, perdón, que son nematos que se utilizan y se venden, de hecho, de forma comercial en forma de este producto, este producto se conoce como Nema Power, ¿verdad? Es un producto que produce Zamorano, no es por hacerle publicidad ni nada que ver, pero ya que estamos trabajando y muchos van a preguntar, y bueno, muchos de los microorganismos biológicos para control biológico, donde lo hallamos, aquí lo pueden hallar. Así, y hay diferentes laboratorios que los producen. Entonces, este producto tiene un control importante sobre las larvas o en el estado inmaduro de lo que son algunos insectos, en este caso coleópteros y lepidópteros. Entre ellos tenemos gusano cogollero, gallina ciega, la broca del café también puede ser controlada por Heterorhabditis, que es un nemato. Tenemos el nemato, ¿verdad? Que él viene en este producto comercial, se disuelve en agua, ¿verdad? Y se aplica. Pues hay que leer la dosis del producto y pues de acuerdo a las diferentes investigaciones que en la escuela Zamorano se han hecho, se ha visto, ¿verdad? Un control sobre esas plagas que ya les mencioné: gusano cogollero, gallina ciega, broca del café, picudo negro del plátano y gusano medidor, ¿verdad? Entre otros. Se puede aplicar, ¿verdad? En cualquier cultivo, como yo se los mencioné. Entonces, ustedes pueden hacer estas pruebas y pueden empezarlo a utilizar. Generalmente, lo que se maneja es que un paquetito de este tamaño, más o menos es como 1 libra, creo, y por mencionarlo, ellos recomiendan utilizar 200 millones de nematos por hectárea. Esa sería la dosis que ellos manejan. Un paquete de estos trae como 50 millones. Entonces, básicamente serían como 4 paquetes de estos. Es para poder controlar estos productos, ¿verdad? Que se pueden aplicar, ya sea por vía fertirriego o por vía de fumigación. Tenemos otro tipo de control, ¿verdad? En este caso sería control de broca, utilizando hongos entomopatógenos. La muy conocida Beauveria bassiana, que incluso la podemos encontrar en campo, en condiciones en las que en algunos cafetales no se ha aplicado algunos fungicidas, no se han aplicado, entonces ella crece naturalmente. ¿Cómo crece? Con buena sombra, con buena humedad. Entonces ella solita es una controladora biológica de lo que es la broca del café. Se puede aplicar teniendo consideraciones específicas. ¿Cuándo sí y cuándo no aplicar? Bueno, si la broca ya ingresó y ya hizo todo el daño del fruto, ya es muy difícil decir que voy a lograr aplicar, porque muchos de estos productos funcionan de contacto. Entonces, el hongo tiene que entrar en contacto, ¿verdad?, con el insecto para de ahí empezar a, como quien dice, parasitarlo. Y también Zamorano tiene un producto que se llama Basam, ¿verdad? Y está hecho a base de Beauveria bassiana, que es un hongo entomopatógeno que controla lo que es la broca. Esto es una alternativa en lo que es la agricultura regenerativa, ¿verdad? El uso de biológicos también es una alternativa que, combinado con las estrategias culturales, puede conducir a lo que es el manejo integrado del cafetal. Tenemos otra condición muy importante en café, que es importante mencionarlo y que en Zamorano se ha investigado bastante, es el uso del Lecanicilium lecane.
para control de roya. Ellos tienen algunas comparativas a nivel del control versus algunos productos químicos que demuestran que de forma natural el Canicilium crece en los cafetales y que ayuda a controlar, ¿verdad?, el crecimiento de lo que es la roya. Entonces, aquí es importante mencionar que el uso de los biológicos conduce a que yo sea un productor más ordenado. ¿Por qué? Porque yo apenas empiezo a ver incidencia de roya y yo empiezo a aplicar estos productos. Por ejemplo, empiezo a fumigar con un producto biológico. Importante, si voy a fumigar con un producto biológico, yo tengo que tener una bomba de mochila, una bomba aspersora que la utilice solo para productos biológicos. No voy a estar utilizando Lecanicilium lecani en la bomba, este hongo entomopatógeno, y en la misma bomba de mochila voy a estar aplicando fungicida, porque no, la acción no funciona así, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Esta es una foto que yo capturé en la Libertad Comayagua de Lecanicilium creciendo naturalmente, sin ser aplicado, luchando ahí con la roya. Nosotros podemos ver que parece que la lucha no es muy igual, pero a medida que va creciendo, Lecanicilium va parasitando lo que es la roya y podemos ir viendo que disminuye el daño. Y aquí está la otra fotografía que nos compara lo que es los días después de haber aplicado este hongo. Podemos ver que a los 15 días después de haber aplicado el hongo, entonces él empieza a crecer y empieza a detener un poco y a pelearse ahí con la roya para evitar que se expanda. 30 días después de la aplicación vemos que ha avanzado un poco más y 45 días después de la aplicación ya se ve que ha controlado lo que son las pústulas de la roya y ha evitado de alguna forma que se siga propagando la roya por todo el cafetal. Recordemos que la roya provoca defoliación en el cultivo del café, entonces esto es una de las más, es por decirlo así, la enfermedad que provoca más daños en los cultivos del café. Entonces, casi cierro con esto, ¿verdad? Ya casi vamos a pasar a la parte de preguntas, y es que el equipo de protección personal y el uso de agroquímicos también es parte de la agricultura regenerativa. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a convivir con todo lo que hacemos, tanto la parte química, las prácticas culturales, la parte biológica, todo lo vamos a integrar en una sola visión que es una agricultura de cambio como la agricultura regenerativa. Entonces aquí hay que manejar bien los productos sobrantes, utilizar la parte legal y no eliminar las viñetas de los productos, tratar de realizar el triple lavado que siempre hacemos énfasis y perforar algunos productos o guardarlos en lugares seguros para que las personas no lo utilicen. Y me parte el corazón y lo tengo que decir, pero he visto a personas en campo tomando agua en botellas de herbicidas, que una vez fueron herbicidas y pues lastimosamente tengo que decírselo, algunos residuos de herbicidas cuando no se tratan bien, ellos solo los lavan y lo dejan ahí, ese herbicida queda penetrado en lo que es el plástico del envase y si usted está tomando de ahí, usted está cultivando o está dañando su salud para futuro. Ahora, cierro con esta foto y luego con los agradecimientos como un resumen de todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos hablado. Agricultura regenerativa, minimizar el impacto o la alteración del suelo. Aquí lo tenemos. Tratemos de trabajar una agricultura donde minimicemos el impacto en el suelo, dañar en el suelo, mantengamos las coberturas y la presencia de raíces vivas la mayor parte del año, porque como quieran o no, esas plantas están ahí protegiendo el suelo. Mantener la cobertura del suelo, aquí tengo la otra foto, mantener la cobertura del suelo, aquí vemos una combinación de cobertura utilizando la sombra, entonces se ve la hojarasca, se ve protegido el suelo, aporte de materia orgánica, y se ve por lo tanto un control de las gramíneas por la misma sombra. Entonces solo crecen algunas plantas que son de hoja ancha y que no son tan agresivas, entonces usted las puede eliminar fácilmente con la chapia. Tenemos asegurar la presencia de raíces vivas todo el año, una planta de café que se sacó como muestra para ver si habían problemas con nematodos, si habían problemas de crecimiento. Entonces tratemos de no afectar mucho las raíces del suelo, aquí donde les hablaba del asadón, y finalmente lo que es la diversificación de cultivos, estos bellos limones en la zona de Quillas, Comayagua, saqué esta fotografía, y finalmente integración de la ganadería. Hay algunos productores de café que también tienen ganado y hay ganaderos que también tienen finca, las dos cosas. Entonces aprovechemos el uso de abonos orgánicos. Hay una experiencia muy bonita que siempre la comento y es que yo visité un productor en una zona alta de Comayagua, entre Comayagua y Francisco Morazán, en 3 departamentos, una zona como quien dice frontera entre los 2 departamentos aquí en Honduras. Yo visité un productor que él tenía su cafetal, sí, bajo sombra, una parte, y otra parte es café pequeño, café plantilla, en el que crecía maleza
o arbences de tipo hoja fina, como gramíneas, así como esto, como zacate. Él tenía cabras y las cabras le hacían control, por decir así, control biológico, se andaban comiendo los zacates, los montes, y el monte blandito que solo quedaba ahí, o la maleza, entonces él con el machete y sus trabajadores lo rebajaban, entonces mantenían el suelo cubierto. Entonces, bueno, pasamos a la fase de preguntas y aquí yo les muestro esta foto que me gustó mucho y se las pongo aquí al final, donde vemos diferentes especies de plantas, diferentes tipos, vemos que tienen una profundidad efectiva sobre el suelo, ¿verdad? Entonces, desde 0 metros hasta 10, 15 metros algunas plantas. Entonces, ¿qué hace esto? Esto es lo que le da sostén al suelo y mantiene la cobertura del suelo, que es lo más importante a nivel de agricultura regenerativa. Así que, bueno, licenciada Rosa, estamos atentos aquí a las consultas. Sí, ingeniero Alex. De Facebook nos hace una recomendación Guillermo Cantarero. Nos dice que, nos comenta que el uso de herbicida no es recomendable. ¿Nos puede usted explicar por qué? Sí, yo les hablaba acerca del uso de herbicidas, principalmente por el tema de que se adhieren a las arcillas del suelo. Entonces se mantienen ahí y está provocando daño, afecta lo que es la microbiota del suelo y algunos herbicidas sistémicos se traslocan por la raíz del cultivo y provocan problemas fisiológicos en lo que es la planta. Ustedes ven plantas intoxicadas con los bordes o las orillas de las hojas como amarillo, se ve como amarillo, como un amarillo, un verde tierno claro. Entonces eso provoca que la planta no esté funcionando normalmente. Ok. También nos pregunta Marvin Alejandro que qué puede aplicarle al estiércol de ganado para aplicarlo a la finca de café. Ok, con el tema de abonos orgánicos, yo les explicaba que lo importante es compostearlo. Compostearlo es juntarlo todo, evitar que ese material vaya fresco en la finca, entonces dejar un espacio para poder procesarlo, que ese abono orgánico se pueda estabilizar, es decir, pueda mezclarse con otros materiales que tenga en la finca y finalmente llega a una fase que es la fase de maduración y secado. Entonces, todos los materiales orgánicos, estamos hablando de sean estiércol de ganado, ya sea pulpa de café, ya sean rastrojos, hay una parte en la que están verdes o están frescos. Entonces, cuando lo llevamos al compostaje, nosotros lo que nos aseguramos es de estabilizar ese material y llevarlo seco a aplicarlo a campo. Solamente esas preguntas tendríamos, ingeniero Alex, y también les recuerdo de que no olviden llenar su asistencia, que les estaremos mandando las clases pregrabadas a WhatsApp. Y no, me despido, ha sido un gusto saludarlos. Permítame. Cristian Miranda levantó la mano. Le voy a activar el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Yo soy productor, pequeño productor de la zona de Copán, un municipio bastante olvidado de la caficultura, que es San José de Copán. Estamos empezando así a trabajar con este tipo de agricultura. Yo lo que estoy haciendo actualmente ahorita, como lo que preguntaban hace un momento, de con qué se puede mezclar el tema del estiércol de ganado. Yo lo que hago es que tengo un vecino que tiene ganado y yo mezclo 50 y 50 de pulpa y 50 de estiércol, 50 de pulpa, 50 de estiércol y así. Y eso me produce, o sea, un buen balance de nitrógeno y carbono. Entonces, para el compañero ahí sería una buena opción que lo ponga con pulpa. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Creo que qué bonito que tengamos estas experiencias y que también ustedes las puedan compartir de cosas que estamos haciendo y para que vean que hay personas que están aplicando esas prácticas y que todo esto es parte de una agricultura más sostenible, una agricultura regenerativa, como lo hemos mencionado. Muchas gracias, Cristian. Solamente sería esa participación, ingeniero Alex. Me despido. Ha sido un gusto saludarlos. Pasen todos feliz noche. Muy buenas noches, jóvenes, y bueno, espero que les haya gustado esta clase, espero que hayan disfrutado y compartido el conocimiento que estuvimos haciendo con ustedes, ¿verdad? Siempre quedan muchas dudas, siempre queda información, nosotros estamos aquí para apoyarles. En algún momento ustedes nos pueden escribir, ahí estamos a través de los grupos de WhatsApp para apoyarles y compartirles toda la información que ustedes requieren. Así que muy buenas noches, bendiciones, nos vemos la próxima semana en la graduación y les queda una clase el día lunes. El día lunes va a estar muy buena, tenemos un invitado desde Panamá.
Así que estén pendientes con esa clase porque va a estar de lujo. Así que muy buenas noches y hasta pronto.